Si tienes Hashimoto y en cada control médico al que vas te dicen tu TSH está bien, todos tus exámenes están en rango, sigue tomándote la levotiroxina y nos vemos en 6 meses, nos vemos en un año. Este video es para ti porque quizá una de las cosas más importantes y de las cosas que te voy a hablar en este video es que el hecho de que tu TSH tal vez esté en rango no significa que todo esté funcionando de forma óptima con tu tiroides y mucho menos que tú no tengas síntomas. Entonces, este es el enfoque precisamente del video de hoy. Y es, ¿qué es lo que hace que un abordaje desde el punto de vista funcional sea un enfoque mucho mejor para una mujer que tiene Hashimoto, más allá de solamente fijarte en levotiroxina o en que tus exámenes de pronto tal vez estén dentro del rango? Y esto va mucho más allá de entender tu TSH. Entonces, si esta es la primera vez que tú te encuentras con uno de mis videos, me presento, mi nombre es Lina Hernández, soy médica funcional, médica integrativa, tengo Hashimoto desde hace 14 años y en este canal quiero ayudarte precisamente a que tú entiendas, a darte claridad sobre tu enfermedad. Quiero que entiendas precisamente qué es lo que está pasando en tu cuerpo para que tú puedas tomar unas mejores decisiones sobre tu salud. Y si tienes Hashimoto, suscríbete precisamente al canal porque te estoy publicando videos muy valiosos que te van a ayudar precisamente a entender tu enfermedad muchísimo más a fondo. Y quiero empezar precisamente este video diciéndote algo que me dijo una paciente hace poquito y es: mi endocrinólogo y cada vez que voy a mi consulta me dice que mi tiroides está controlada porque precisamente todos mis exámenes están en rango, pero yo no me siento bien. Entonces, ¿qué es lo que realmente está pasando? Y si yo les dijera la cantidad de veces que escucho esto en mis consultas, o sea, aquí no terminamos nunca, pero esto es algo que para mí es como un punto doloroso y creo que es algo con lo que lidiamos todas las mujeres que tenemos Hashimoto. Y aquí siento que es muy importante separar dos cosas, porque una cosa es tratar el hipotiroidismo, que es la consecuencia efectivamente de tu Hashimoto, y otra es tratar y atender a una mujer con Hashimoto. Para mí hay una diferencia muy importante y no te lo digo solamente como médica, sino te lo digo también como paciente, porque las dos cosas, a pesar que podrían parecer lo mismo, son dos puntos muy diferentes precisamente de esa conversación. Entonces, lo primero es entender realmente dónde estás tú. Y en eso se basa todo el abordaje o el enfoque funcional de una mujer que tiene Hashimoto. Y es entender que las necesidades de cada una son completamente diferentes. Pero para yo poder entender tus necesidades necesito saber qué tienes, en dónde estás, en qué parte de la enfermedad estás tú en este momento. ¿Tienes un Hashimoto diagnosticado? ¿O tienes ya un hipotiroidismo instaurado? ¿O de pronto tu tiroides aún está produciendo suficiente hormona? Porque eso también pasa en los estadios iniciales del Hashimoto. ¿Cómo está funcionando tu tiroides? Y aquí no quiero reducir toda esta explicación a un solo número. O sea, no te quiero decir, mira, tu tiroides funciona bien si tu TSH está en tal rango, porque sería muy fácil. Y si ese fuera el único objetivo realmente del tratamiento de una mujer con Hashimoto, tener una TSH en rango, sería injusto. O sea, nos estamos perdiendo una gran parte de la historia y de entender que Hashimoto es una enfermedad muy compleja. Entonces, dependiendo de la historia, dependiendo de cada paciente, uno puede evaluar una función tiroidea completa. Y esa es de las principales cosas que hay que hacer. No solamente mirar la TSH, sino hay que ver, por supuesto, T4 en su forma libre, pero hay que ver realmente esa T4 se está convirtiendo a T3, hay suficiente hormona activa, que es la T3 libre, o por el contrario, en situaciones específicas, de pronto
se está convirtiendo esa hormona a una forma inactiva de T3, que por ejemplo es la T3 reversa. Entonces, todo esto hace parte de ese abordaje inicial de entender realmente cómo está funcionando tu tiroides. Y para entenderlo no me puedo quedar solamente con el número de TSH, ¿sí? Entonces, aquí también es importante abordar los anticuerpos para ver realmente cómo está ese ataque autoinmune a tu tiroides. Evaluar también una ecografía para mirar estructuralmente la glándula tiroidea, cómo está, si hay un bocio, si hay nódulos, si hay de pronto alguna cosa preocupante que llame la atención y que de pronto necesite otro abordaje especial. Y adicional a eso, la otra pregunta que me gusta hacerme es, ¿qué está pasando precisamente con el terreno nutricional de esta mujer, de esta paciente? Porque una mujer puede tener Hashimoto, pero aparte de eso puede tener una anemia, puede tener una deficiencia de hierro, puede tener una vitamina B12 baja, unos niveles de folato que están alterados, una vitamina D muy baja, deficiencias de selenio, deficiencias de zinc, o sea, diferentes deficiencias nutricionales que pueden estar contribuyendo también a tus síntomas. Entonces aquí yo no quiero mirar solamente cómo está tu TSH. Quiero preguntarme, y esa es la pregunta que yo siempre me hago cuando estoy frente a una paciente que tiene Hashimoto, y es, ¿qué necesita esta mujer para funcionar bien? ¿Qué cosas ya tenemos check y qué nos hace falta para que todo en este organismo funcione de forma correcta y para que tu tiroides produzca las suficientes hormonas, para que además las convierta bien y que todo esté funcionando bien? Entonces, eso significa evaluar no solamente deficiencias nutricionales, de micronutrientes, sino mirar cómo está tu alimentación y muchas otras cosas. Entonces, la clave precisamente, y te diría, está en hacer preguntas correctas y utilizar los estudios que realmente puedan responderlas. Ahora, muy probablemente y dependiendo del estadio de tu Hashimoto en el que estés, vas a necesitar suplementar con levotiroxina, porque Hashimoto es una enfermedad autoinmune que con el paso del tiempo va a producir un daño progresivo en tu tiroides y eso se traduce en una disminución o un daño progresivo también en la capacidad de tu tiroides para producir precisamente hormonas tiroideas. Y cuando tu cuerpo no produce la suficiente cantidad de hormona, pues ¿qué necesitamos hacer? Reemplazarla. Entonces ahí es cuando precisamente entra la levotiroxina en conversación, que es la forma sintética, digamos, de tu T4, ¿sí? Pero es muy importante y quiero que este concepto también te quede claro, y es que yo desde el punto de vista funcional no estoy en contra de la levotiroxina. Hay mujeres que la necesitan sin duda y en el momento en el que sea una conversación para ti, sin duda la vamos a tener. Pero sí, el problema tal vez sería enfocarnos en que solamente llevando un estilo de vida adecuado, tú puedas suplir, digamos, como esas necesidades de hormona tiroidea. Eso no siempre es el caso en todas las mujeres. Entonces, en la gran mayoría de mujeres, si esa función tiroidea ya está bastante comprometida, sí vas a necesitar levotiroxina con el fin de reemplazar algo que tu cuerpo ya no puede producir en una cantidad suficiente para funcionar bien. Y está bien. Y está bien. Pero si tú necesitas levotiroxina, entonces también quiero asegurarme que estés recibiendo y absorbiendo ese medicamento de forma correcta todos los días, porque eso también es algo que veo con mucha frecuencia. Entonces, levotiroxina es un medicamento que es extremadamente sensible y egoísta. Entonces, no le gusta que vaya con alimentos, tiene que estar en un medio muy ácido para absorberse, por eso necesita ayuno y necesita un ayuno que realmente sea estricto. Y no me quiero detener mucho aquí porque yo creo que hablar de levotiroxina merece un video adicional, pero sí es importante saber cómo te la estás tomando. Y esa es de las cosas que hablamos, a qué horas te la tomas,
te la estás tomando de pronto cerca de tu café, te la estás tomando de pronto cerca a lácteos, a calcio, a hierro, de pronto a algún otro suplemento incluso que pueda interferir o afectar incluso su absorción, porque hay muchas cosas y como te decía, levotiroxina es tan egoísta que hay muchísimas cosas que pueden afectar su absorción y que incluso sean la causa de por qué tú estás tomando levotiroxina y aún así no te sientes bien. Esas son cosas que tenemos que valorar. Ahora, la dosis es adecuada, eso también importa mucho, porque no solamente sirve o la clave no es solamente aumentar la dosis. Si el problema real, por ejemplo, en tu caso, está en que no lo estás absorbiendo de forma correcta. Y eso depende también de la acidez de tu estómago. Porque como te decía, levotiroxina se absorbe en un medio ácido. ¿Y qué pasa si tu cuerpo no está produciendo suficiente ácido gástrico? Entonces aquí hay muchas cosas que tenemos que ver que van mucho más allá de, mira, tómate esta pastilla todos los días y nos vemos en 6 meses o en un año, ¿sí? Entonces, ya pasando y dejando un poco como la levotiroxina al lado, es importante entender también que no todo lo que tú estás sintiendo se lo podemos atribuir solamente a tu tiroides, porque una mujer puede tener una función tiroidea muy buena, o sea, ahí sí hablemos de pronto de que tengas tus niveles en rango, tienes tu TSH óptima, tienes tu T3 libre óptima, tienes tu T4 libre óptima, pero aún así puedes de pronto estar teniendo muchos síntomas. Si eso de pronto es tu caso, bueno, lo primero que tenemos que evaluar es qué son los rangos óptimos realmente. Pero si digamos que sí efectivamente están en un rango óptimo tu función tiroidea y tú aún así tienes mucho cansancio, se te está cayendo el pelo, tienes niebla mental, no tienes energía, estás teniendo cambios de peso, de pronto tu digestión está hecha un desastre y estás con mucho estreñimiento, con mucha inflamación, tienes dificultad incluso para concentrarte. Aquí yo me haría otra pregunta y es, ¿realmente todos estos síntomas vienen de tu tiroides o vienen de otro lado? Porque déjame decirte, y lo hablamos en uno de los videos anteriores, que estos síntomas no son exclusivos de un hipotiroidismo. O sea, hay muchas cosas, muchas enfermedades y muchas deficiencias nutricionales que pueden producir también estos síntomas, ¿sí? Entonces, no porque tengo Hashimoto, todo es Hashimoto, ¿sí? Aquí es muy importante ver y preguntarnos qué más puede estar contribuyendo a que tú sigas muy sintomática. Y ahí es donde nos toca buscar precisamente las piezas que faltan. Y es, bueno, ¿cómo están tus reservas de hierro? ¿Cómo están tus niveles de vitamina B12? ¿Cómo está tu vitamina D? ¿Tu alimentación realmente está cubriendo tus necesidades? ¿Tus requerimientos diarios? ¿Hay de pronto alguna deficiencia de vitaminas, de micronutrientes clave que de pronto esté contribuyendo a tus síntomas? Y esto es muy importante porque rara vez desde un enfoque convencional se abordan precisamente estos temas. La gran mayoría de veces se queda solamente en mirar una función tiroidea y ya. Pero como te estaba diciendo y te lo he dicho también en videos anteriores, ojalá que tu tiroides funcionara sola. Tu tiroides funciona como parte de un todo, como parte de un conjunto. Y aquí sí es muy importante entender qué información necesito y qué necesito evaluar puntualmente en cada caso para explicar por qué tú hoy te sientes como te estás sintiendo. Después de eso yo miraría la alimentación, porque esto puede ser muy básico, pero yo personalmente a todas mis pacientes les hago un diario de alimentación, o sea, hoy y un diario de todo su día, o sea, su rutina. A mí me encanta verla, o sea, listos, te levantaste a qué horas, estás tomando levotiroxina, cómo te la tomaste, qué desayunaste, a qué horas y qué te comiste primero y cuántos huevos y cuánto no sé quién. Y ahí creamos todo un diario de alimentación y la gran mayoría de veces encuentro cosas muy interesantes. Entonces, lo primero y todo ese interrogatorio va a estar enfocado en cómo estás comiendo. ¿Realmente estás comiendo suficiente proteína? Y es sorprendente que la gran mayoría de mujeres con Hashimoto no comen, no alcanzan ni siquiera sus requerimientos diarios de proteína.
llegan por ahí al 50-70% de sus requerimientos diarios de proteína con lo que comen habitualmente en el día. Entonces, aquí siempre me pregunto, bueno, esta mujer está comiendo suficiente proteína, ¿qué está comiendo? ¿Su alimentación realmente es suficientemente nutritiva? ¿Es variada? ¿Es equilibrada? ¿Es suficiente? ¿Está obteniendo suficiente fibra de pronto de sus alimentos? ¿Hay un exceso tal vez de ultraprocesados? ¿Hay un exceso de pronto de azúcares? ¿De cosas de pronto que tu cuerpo ya no necesita en este momento? ¿De cosas de pronto que te inflamen o que particularmente tú no toleras pero no lo sabes? Entonces, abordar la alimentación de una paciente con Hashimoto es extremadamente clave. Y aquí no quiero que te quedes con que necesitas una dieta estricta o que tienes que vivir a dieta, realmente no. Aquí se trata de construir una alimentación que sea nutritiva, sostenible y adecuada para ti, para el momento de vida en el que estás. Y justamente de esto vamos a hablar en el próximo video. O sea, ¿qué debería comer una mujer con Hashimoto? De eso vamos a hablar en los siguientes videos porque siento que es un tema que genera muchas dudas y necesitamos abordar eso muy bien. Ahora, ¿qué más miro yo personalmente cuando estoy tratando a una mujer con Hashimoto? El sueño. Y aquí hay una pieza que es totalmente subestimada porque tú puedes estar tomando tu levotiroxina perfecto, puedes estar comiendo muy bien, puedes estar tomando tus suplementos muy juiciosa, pero si tú estás durmiendo 4 o 5 horas todas las noches e incluso trabajando tal vez bajo estrés constante y viviendo prácticamente agotada y como en ese modo supervivencia o en ese modo alerta, no puedo pretender o no podemos pretender que tu salud se evalúe solamente mirando tu TSH. Y esto es muy importante, ¿por qué? Y quiero que te quedes con esto. Y siempre te he hablado que abordar Hashimoto hace parte como de un rompecabezas que es complejo, donde tenemos que abordar diferentes cosas, diferentes pilares. Y el sueño es uno de esos pilares, porque el sueño afecta múltiples procesos relacionados con el metabolismo, con la función inmune, con la regulación emocional, con la recuperación y con la producción y conversión también de hormonas tiroideas. Entonces, dormir bien es uno de los pilares también del tratamiento. Y vamos a hacer también un video completo hablando precisamente de la importancia del sueño en el tratamiento de Hashimoto. Y lo mismo ocurre con el movimiento, lo mismo ocurre con el ejercicio. Y no quiero solamente como que pensemos en tengo que hacer ejercicio porque necesito bajar de peso o tengo que hacer mucho cardio y sudar un montón, porque aquí más que el ejercicio en sí, que es clave por salud y por todo lo que quieras, la conversación que una mujer con Hashimoto tiene que tener es ¿cómo está mi masa muscular? Y entonces aquí se abre una conversación adicional y es ¿qué tipo de ejercicio estás haciendo? ¿Estás realmente entrenando fuerza o tu ejercicio principalmente es cardio, por ejemplo? ¿Te estás moviendo durante el día? ¿Estás caminando? ¿Cuántos pasos estás caminando al día? ¿Estás recuperándote de forma correcta? ¿Tienes una buena capacidad cardiovascular? O sea, puedes subir unas escaleras sin ahogarte. Porque tu cuerpo no solamente necesita una hormona tiroidea adecuada, tu cuerpo necesita músculo. Y recuerda que a medida que van pasando los años, el músculo es ese seguro que tú necesitas para funcionar bien, para tu vejez. El músculo es lo que te va a proteger de muchas cosas y te va a permitir tener además una vejez adecuada, una vejez buena. Entonces, no solamente necesitas ejercicio, necesitas músculo, necesitas movimiento y necesitas además capacidad precisamente de recuperación. Y el estrés también hace parte de esta conversación porque no, y lo hablamos también en otro de los videos, y es que no te voy a decir que tu estrés fue el causal de Hashimoto. Eso sería simplificar completamente una enfermedad que es totalmente compleja. Pero sí, porque el estrés crónico afecta muchas cosas. Puede afectarte el sueño,
puede afectar tu apetito, puede afectar lo que comes, puede afectar tu recuperación, puede afectar incluso la percepción de los síntomas y de múltiples sistemas, además fisiológicos en tu cuerpo. Entonces, si una mujer a mí me dice, mira, tengo Hashimoto, pero duermo 5 horas, trabajo 12 horas al día, tengo un trabajo que es completamente estresante, tengo que responder correos todo el tiempo, vivo agotada y me siento como que no puedo descansar y me voy a dormir y estoy todo el tiempo en mi cabeza así dándole vueltas y vueltas y vueltas al día y a lo que se me olvidó. Aquí yo no puedo solamente mirar tu TSH y decir, perfecto, nos vemos en 6 meses. O sea, aquí necesito ver cómo podemos mejorar todas estas cosas que tal vez están prendiendo ese switch o manteniendo ese switch activo de la autoinmunidad. Y aquí precisamente entra ese contexto autoinmune, porque quiero que recuerdes que Hashimoto no es simplemente un problema de tiroides. O sea, no es un hipotiroidismo que tú solamente puedas solucionar tomando levotiroxina, bajo ninguna circunstancia. Hashimoto es una enfermedad autoinmune y su órgano blanco es la tiroides. Pero ¿por qué tú estás desarrollando una enfermedad autoinmune? Entonces, aquí yo tengo que entender que en esta enfermedad precisamente hay todo un sistema inmunológico involucrado. ¿Y qué está detrás precisamente de eso? ¿Qué está detrás de todo eso? ¿Cuáles son las raíces de tu enfermedad y cuáles son esas cosas que precisamente están manteniendo ese switch activo de la autoinmunidad? Y eso significa precisamente que hay que abordar múltiples cosas y son todos esos factores modificables que forman parte de tu salud en general. Alimentación, sueño, actividad física, estrés, deficiencias nutricionales y otros factores, por supuesto, que en el contexto de cada paciente requieren y merecen una atención personalizada. Entonces, cuando yo te hablo que a mí, después de muchos años de haber vivido mi enfermedad desde la medicina tradicional, desde la medicina convencional, de tener y de haber sentido mucha frustración y de haber sentido también mucho dolor por ver cómo mi enfermedad estaba simplificada solamente en revisar un valor de un laboratorio y decirme, mira, todo está normal, nos vemos, no hay nada más que puedas hacer, sino solamente esperar a que tu tiroides se dañe y pues ahí miramos qué hacemos. Y eso te lo cuento porque es mi experiencia personal, eso fue lo que yo viví y eso fue lo que a mí mi endocrinóloga me dijo en su momento. Entonces, aquí te hablo de lo que yo ahora abordo con mis pacientes y siempre teniendo en mente un enfoque funcional. Y el enfoque funcional no significa ir solamente a la enfermedad. El enfoque funcional significa ir a la raíz y entender absolutamente todo lo que está pasando en tu cuerpo. Y tampoco significa, mira, como es funcional y todo es natural y es de hábitos y de estilo de vida, tampoco significa solamente que no tomes tus medicamentos o por el contrario, mira, tienes que tomarte estos 20 suplementos. No, aquí tenemos que ver tu enfermedad como un todo. Y eso también significa que no te tienes que quedar solamente con un diagnóstico para toda la vida. Aquí yo quiero entender realmente qué está pasando contigo, qué necesita tu tiroides, qué necesita el resto de tu cuerpo, qué síntomas persisten en tu caso y por qué. ¿Qué factores podemos modificar? ¿Qué puedes hacer tú desde el momento en el que te levantas hasta que te acuestas para que tú lleves mucho mejor tu enfermedad? Para poder apagar efectivamente ese switch de la autoinmunidad. Y después de eso, hacer todo un plan individualizado, personalizado y hacer un seguimiento para efectivamente medir qué está funcionando y qué necesita tu caso puntual. Y si tuviera tal vez que resumirte todo el enfoque funcional en una sola frase, tal vez sería que yo no quiero solamente tratar tu tiroides. Aquí el objetivo es tratar a la mujer que tiene Hashimoto. Y tú puedes necesitar levotiroxina y puedes necesitar corregir, por ejemplo, una deficiencia de hierro. Puedes necesitar mejorar tu alimentación, puedes necesitar dormir más, puedes necesitar recuperar tu masa muscular, trabajar sobre el estrés. Una cosa no excluye a la otra. Y quiero detenerme aquí un poquito porque a veces hay dos extremos muy marcados.
Un extremo dice solamente necesitas levotiroxina, no hay nada más que hacer, no hay nada más que mirar, aquí no importa lo que comes, no importa nada más. Y el otro de pronto dice, mira, la levotiroxina es el problema, deja el medicamento, toma suplementos. Yo no creo que ninguno de esos dos extremos sea una buena forma de abordar una paciente, porque si tú necesitas hormona tiroidea, la reemplazamos. La necesitas, punto final. Pero al mismo tiempo, esa no puede ser la única respuesta. Al mismo tiempo, necesito buscar y necesitamos entender qué más necesita esta mujer que está enfrente mío. ¿Y qué quiero que te lleves hoy? Que si tienes Hashimoto, tienes que dejar de pensar que tu tratamiento es la levotiroxina. Tu levotiroxina seguramente la necesitas y es parte de tu tratamiento, pero tu salud incluye muchas cosas de esas piecitas de ese rompecabezas de las que tanto te he hablado, que son claves y esenciales para abordar de forma integral tu enfermedad: alimentación, nutrientes, sueño, movimiento, sueño, salud mental, composición corporal, tu salud reproductiva, cómo están tus hormonas, cómo están tus síntomas, cómo está tu contexto de vida. Eso realmente es mirar a una persona completa. Y el tener ese enfoque funcional e integral con mis pacientes ha cambiado completamente la forma en la que vemos y vivimos realmente, o en la que una mujer puede vivir realmente su enfermedad, porque entiende que cada cosa influye en cómo ella se siente hoy. Entonces, ahora que ya entendiste cuál es la diferencia tal vez entre tratar simplemente el hipotiroidismo y abordar de forma integral a una mujer con Hashimoto, todo esto lo vamos a empezar a aterrizar a la vida real y vamos a hablar precisamente en próximos videos de cómo puedes tú empezar a aterrizar todas estas cosas que hemos hablado en tu día a día. Y vamos a empezar por cómo deberías comer. ¿Cómo debería comer una mujer que tiene Hashimoto? Entonces, de eso vamos a hablar en el próximo video. Y quiero que si tienes Hashimoto y quieres también aprender a entender tu cuerpo, más allá de un resultado de laboratorio, suscríbete precisamente a este canal y acompáñame en toda esta serie, porque quiero que recuerdes que entender tu cuerpo es el primer paso para volver a sentirte tú.